Toda mi vida me hicieron sentir que yo era el error de la naturaleza, la pieza del rompecabezas que simplemente no encajaba en una familia que, por fuera, parecía sacada de una revista de decoración de interiores. Mi nombre es Natalia, y si estás escuchando esto es porque finalmente tuve las agallas de escarbar en la basura de mi pasado para entender por qué siempre fui el blanco de los ataques, los desprecios y esa indiferencia fría que duele mucho más que un grito. Crecí en una casa donde la perfección era la moneda de cambio. Mis padres, Esteban y Lorena, eran el estándar de oro en el vecindario. Él, un arquitecto respetado, ella, una mujer que siempre tenía el cabello perfecto, la casa impecable y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Y luego estaba mi hermano mayor, Julián. Julián era un niño milagro, el orgullo de la familia, el que ganaba medallas en natación y sacaba notas perfectas sin siquiera esforzarse. Y luego estaba yo. Desde que tengo uso de razón, la dinámica era la misma. Julián hacía algo bien y había una fiesta. Yo hacía algo bien y era mi obligación. Pero si yo cometía el más mínimo error, se sentía como si hubiera traicionado el apellido. Siempre me decían que era difícil, que tenía un carácter complicado, que era rebelde por naturaleza. Pero la verdad es que yo solo reaccionaba a la exclusión. Me acuerdo de una Navidad, yo tenía unos 10 años, y estábamos abriendo los regalos. Julián recibió una bicicleta de montaña increíble y un reloj caro. Yo recibí un set de enciclopedias y ropa 3 tallas más grande. Cuando pregunté por qué, mi mamá me miró con una frialdad que todavía me da escalofríos y me dijo: Natalia, cuando aprendas a comportarte como una niña de esta casa, quizás recibas cosas que te gusten. Deja de ser tan egoísta. Mira la cara de felicidad de tu hermano. Yo me quedé callada, tragándome el nudo en la garganta, pensando que de verdad yo era el problema. A medida que fui creciendo, las diferencias se volvieron más brutales. No solo era el trato, era la mirada. A veces pescaba a mi papá mirándome con una mezcla de lástima y resentimiento, como si yo fuera el recordatorio constante de un fracaso que él no quería admitir. Un día, cuando yo tenía 16 años, llegué a la cocina y escuché a mis papás discutiendo en voz baja. Mi mamá estaba llorando, algo rarísimo en ella, y decía: es que se parece tanto, Esteban. Cada vez que la veo entrar por esa puerta, siento que me falta el aire. No sé cuánto tiempo más voy a poder fingir que esto no me afecta. Mi papá le respondió: Lorena, ya lo hablamos. Hicimos un trato y lo vamos a cumplir por el bien de la familia. Ella no tiene la culpa, pero tienes que ser fuerte. En ese momento, yo pensé que hablaban de alguna tía lejana o de algún problema de dinero. Nunca se me cruzó por la cabeza que estaban hablando de mí. Mi adolescencia fue un infierno de comparaciones. Julián entró a la mejor universidad y mis papás le pagaron todo. Le compraron un departamento y le hicieron una fiesta de despedida de 3 días. Cuando me tocó a mí, mi papá me sentó en el despacho y me dijo: Natalia, hemos decidido que lo mejor para ti es que trabajes y estudies al mismo tiempo. Queremos que aprendas el valor del esfuerzo, ya que siempre has sido tan dispersa. Me quedé helada. Teníamos el dinero, sobraba el dinero, pero para mí siempre había condiciones, muros y peros. Me mudé a un cuarto pequeño cerca de la universidad y empecé a trabajar en una cafetería. Durante años, solo iba a la casa familiar para las cenas obligatorias, donde me sentaba en una esquina mientras todos celebraban los ascensos de Julián o sus viajes por Europa. Hace unos meses, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Mi abuela paterna, Matilde, empezó a sufrir de demencia senil. Ella siempre fue la única que me daba un abrazo genuino, aunque mis papás siempre intentaban mantenerme alejada de ella diciendo que la abuela estaba cansada o que yo la alteraba con mi energía negativa. Cuando la pasaron a un centro de cuidados, fui a visitarla a escondidas de mis padres. La encontré en un momento de lucidez, pero con esa mirada perdida de quien ya está más allá que acá. Me tomó de la mano y me dijo: perdónanos. Lucía, no debimos dejar que se la llevaran. Yo me quedé paralizada. Mi nombre es Natalia. ¿Quién era Lucía? Pensé que era el delirio de la vejez, pero algo en su tono me dio una punzada en el estómago. Abuela, soy Natalia, le dije suavemente. Ella me apretó la mano con una fuerza increíble y me miró a los ojos. No, tú tienes los ojos de ella. Los ojos de la mujer que nos quitó la paz. Esteban fue un cobarde, pero tú no tienes la culpa de ser el fruto de ese pecado. Me soltó y empezó a divagar sobre el jardín y las flores. Salí de ahí temblando. ¿Fruto de qué pecado? ¿Quién era Lucía? ¿Por qué mi abuela me miraba con esa mezcla de culpa y terror? Esa noche no pude dormir. Empecé a batar cabús. Mi tipo de sangre no coincidía con el de mi papá ni con el de mi mamá. Algo que yo había notado en un examen escolar, pero que mi mamá descartó diciendo que seguro el laboratorio se había equivocado. Mi estructura ósea, mi cabello rizado y negro, mis ojos verdes. Nadie en mi familia se parecía a mí. A Julián es rubio y ojos claros.
igual que mi papá. Mi mamá es pequeña y de rasgos finos. Yo soy alta y fuerte. La tensión explotó hace apenas 2 semanas, durante el cumpleaños número 60 de mi papá. Fue una cena elegante, con todos sus amigos del club. Yo estaba ahí sintiéndome como un mueble más, aguantando los comentarios pasivo-agresivos de mi mamá sobre mi ropa y mi trabajo. Julián estaba haciendo un brindis, hablando de lo ejemplar que era nuestro padre, de la integridad de la familia, de cómo ellos eran su maior inspiración. Eu não pude, mas me serví una copa de vino tras otra hasta que sentí el valor líquido corriendo por mis venas. Cuando Julián terminó, me levanté. Todos se quedaron en silencio, esperando que yo dijera alguna tontería o que arruinara el momento. Como siempre esperaban que hiciera... «Qué bonito discurso, Julián», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Lástima que la mitad de las cosas que dices son una fachada. Papá, ¿quién es Lucía?». El silencio que siguió a mi pregunta no fue un silencio normal, fue un vacío absoluto, como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. Mi mamá se puso pálida, literalmente gris, y dejó caer su tenedor sobre el plato de porcelana, haciendo un ruido estridente. Mi papá se puso de pie, con la cara roja de furia, pero sus ojos estaban llenos de un pánico puro que nunca le había visto. «Natalia, siéntate. Has bebido demasiado. No digas estupideces enfrente de los invitados», siseó entre dientes. «No, me voy a sentar, papá». La abuela Matilde me habló de ella. Dijo que yo tengo sus ojos. Dijo que yo soy el fruto de un pecado. ¿De qué hablaba? ¿Por qué siempre me han tratado como si fuera basura? ¿Por qué Julián es el príncipe y yo soy la mancha en el apellido? A mis tíos y los amigos de la familia empezaron a susurrar, mirando hacia otro lado. ¿Incómodos? Mi mamá se levantó bruscamente y dijo: «Ah, esta cena se terminó. Natalia, vete a tu casa ahora mismo». Pero yo no me moví. Me quedé parada ahí, desafiándolos con la mirada, sintiendo que por primera vez en mi vida tenía el control de la narrativa. «No me voy a ir hasta que alguien me diga la verdad», grité. Mi papá se acercó a mí, me agarró del brazo con una fuerza que me dolió y me arrastró hacia su despacho mientras mi mamá trataba de calmar a los invitados. Una vez adentro, cerró la puerta con llave. Julián entró detrás de nosotros, viéndose completamente confundido. «Papá, ¿de qué está hablando esta loca? ¿Quién es Lucía?», preguntó Julián. A mi papá no contestó de inmediato. Se sentó detrás de su escritorio, se tapó la cara con las manos y soltó un suspiro que sonó como si se estuviera desinflando por dentro. «¿No deberías haber ido a ver a tu abuela, Natalia? Ella ya no sabe lo que dice», dijo mi papá. Pero no me miraba. «Mírame a la cara y dime que Lucía no existe. Dime que no soy la oveja negra porque soy el secreto que intentan ocultar», le respondí, acercándome a él. A mi mamá entró en ese momento, cerrando la puerta con cuidado. Su cara de perfección se había desmoronado. Se veía vieja, cansada y llena de un odio que ya no intentaba esconder. «¿Quieres saber la verdad, no? ¿Quieres saber por qué nunca encajaste?», dijo ella con una voz cortante como un cuchillo. «Porque no eres mi hija, Natalia. Eres el resultado de la mayor humillación que he tenido que soportar en mi vida. Eres la hija de la mujer que casi destruye mi matrimonio y la carrera de tu padre». El mundo se me empezó a mover. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. «Lorena, cállate», gritó mi papá, pero ella ya no podía detenerse. Estaba en una especie de trance de amargura acumulada por 25 años. «No, Esteban, ya basta. Ella quería drama. Pues aquí lo tiene. Lucía era la secretaria de tu padre. Una mujer que no tenía dónde caerse muerta y que se metió en nuestra cama. Y cuando quedó embarazada, tuvo la audacia de morir en el parto, dejándonos a este recordatorio de tu traición». Me quedé sin aire en Julián. Miraba a mi papá como si no lo conociera. Yo sentía que mis oídos zumbaban. ¿Yo no era hija de mi mamá? ¿Mi verdadera madre había muerto? ¿Y estos dos me habían criado odiándome por algo que yo no elegí? ¿Me criaron solo para castigarme?, pregunté con un hilo de voz. Mi mamá se acercó a mí, con los ojos inyectados en sangre. «Te criamos porque tu padre no tuvo los pantalones para darte en adopción y porque mi familia nunca habría aceptado un escándalo así. Te criamos para salvar las apariencias, pero cada vez que te miro, veo a esa mujer. Cada vez que hablas, escucho su voz. Eres el error que nunca pudimos borrar, Natalia». Mi papá se quedó callado, llorando en silencio, sin defenderme, sin decir una sola palabra para suavizar el golpe. Julián dio un paso atrás, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. En ese despacho, rodeada de los diplomas y los lujos de la familia perfecta, me di cuenta de que mi vida entera había sido una mentira construida sobre el resentimiento de una mujer herida y la cobardía de un hombre infiel. Pero lo que no sabían es que ese era solo el principio de la revelación, porque todavía faltaba la pieza más oscura de este rompecabezas. El silencio que siguió a las palabras de Lorena fue tan denso que sentía que me ahogaba.
Julián se pasó la mano por el pelo, mirando a nuestro padre, o al hombre que yo creía que era mi padre, con una expresión de asco puro. «¿Entonces, todo este tiempo nos mentiste?», preguntó Julián con la voz quebrada. «Natalia no es mi hermana, es una bastarda». Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Mi propio hermano, el que creció conmigo, me estaba llamando así. Pero mi papá levantó la cabeza de golpe y miró a Julián con una intensidad extraña. «Cálate, Julián. No hables de lo que no entiendes». «Entiendo perfectamente», grité yo, recuperando la voz. «Entiendo que me han tratado como basura porque soy el recordatorio de que mi papá le puso los cuernos a la mujer perfecta. Pero hay algo que no cuadra. Si Lucía murió en el parto, ¿dónde está el acta de nacimiento? ¿Por qué mi abuela dijo que se la llevaron? ¿A quién se llevaron?» Mi mamá, Lorena, soltó una risa seca y amarga que me puso los pelos de punta. «Tu abuela siempre fue una sentimental. Lucía no solo era la secretaria, era una manipuladora. Ella quería quedarse con todo, Natalia. Quería destruir esta familia. Y cuando ella murió, tu padre y yo tomamos una decisión. Pero lo que tu abuela nunca perdonó fue lo que pasó con el resto de la historia». «¿Qué resto de la historia, mamá? Habla ya», exigió Julián. Mi papá se puso de pie, caminó hacia la caja fuerte que estaba detrás de un cuadro y sacó un sobre viejo amarillento. Lo tiró sobre el escritorio. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrirlo. Adentro había fotos. Fotos de una mujer joven idéntica a mí, pero con una sonrisa radiante que yo nunca he tenido. Y detrás de las fotos, un documento legal de una clínica privada que ya no existe. Empecé a leer y sentí que la sangre se me congelaba. No era un acta de nacimiento, era un acuerdo de confidencialidad y una transferencia de fondos masiva. «Lucía no murió en el parto, ¿verdad?», pregunté, mirando a mi papá a los ojos. Anel bajó la mirada. Lorena fue la que respondió, con una frialdad que me dio náuseas. «No murió, pero era lo más conveniente para todos. Que así fueran. Ella aceptó el dinero. Aceptó irse y no volver nunca. Pero puso una condición, aunque tú te quedaras aquí, en esta familia, para que tuvieras la vida que ella no podía darte. Ella te vendió, Natalia. Tu madre biológica te cambió por una cuenta bancaria en Suiza y una vida nueva en otro país. Nos obligó a quedarnos contigo para no denunciar a tu padre por algo que ella misma provocó». Me senté en el suelo. No podía sostenerme. Mi madre biológica me había vendido. La mujer que me crió me odiaba porque yo era el precio que tuvo que pagar para mantener su estatus. Y mi padre era un cobarde que me compró para limpiar su conciencia. «¿Ella no te vendió?», dijo mi papá de repente. Su voz era apenas un susurro. Yo la obligué a irse. Lorena me dio un ultimátum, o se iba Lucía sola, o ella me quitaba todo, me destruía la carrera y se llevaba a Julián. Yo elegí mi vida, pero no podía dejarte a ti con ella, porque ella no tenía nada. Pensé que aquí estarías bien. Pensé que Lorena llegaría a quererte». Lorena soltó una carcajada histérica. «¿Querértela? ¿Cómo iba a querer al fruto de tu traición? Esteban, hice lo que pude. Te di un techo, comida, la mejor educación que pudiste tener. No me pidas que te quiera, Natalia. Bastante hice con no dejarte en un orfanato el día que ella se fue». En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. La oveja negra no era rebelde, no era difícil, no era dispersa. La oveja negra era simplemente la víctima de 3 personas egoístas que jugaron con mi vida como si fuera una transacción comercial. «¿Dónde está ella ahora?», pregunté. «¿Mi papá?», negó con la cabeza. «No lo sé. El rastro se perdió hace 20 años. Ella cumplió su parte del trato. Nunca volvió». Pero yo no le creí. Algo en su mirada me decía que mentía. Agarré el sobre, saqué las fotos y el documento y caminé hacia la puerta. «Natalia, espera. No puedes irte así», dijo Julián, intentando tocarme el hombro. Lo empujé con todas mis fuerzas. «No me toques, para ti soy una bastarda, ¿no? Pues quédate con tus padres perfectos y su vida de mentira. Yo ya no tengo nada que hacer aquí». Salí de esa casa corriendo, ignorando los gritos de mi papá y las miradas de los invitados que todavía estaban en el jardín. Me subí a mi auto y manejé sin rumbo durante horas, llorando hasta que me dolieron los ojos. Esa misma noche empecé a investigar. El nombre del documento era Lucía Valenzuela. Con el dinero que había ahorrado de mi trabajo, contraté a un investigador privado al día siguiente y no me importaba nada. Quería la verdad completa, no la versión de esos monstruos. 2 semanas después, recibí un correo electrónico. El investigador había encontrado a una Lucía Valenzuela viviendo en un pequeño pueblo costero en el sur.
No se había ido a otro país. No tenía una cuenta en Suiza, vivía en una casa humilde y trabajaba en una biblioteca. Fui hasta allá sin avisar. Cuando llegué a la puerta de esa casita llena de flores, me temblaba todo el cuerpo. Toqué el timbre y cuando la puerta se abrió, me vi en un espejo de 20 años después. La mujer se quedó paralizada. Se llevó las manos a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. ¿Natalia? Susurró. No hubo necesidad de explicaciones. Entré en la casa y nos sentamos a hablar durante horas. La verdad era mucho más sucia de lo que mi papá me había contado. Ella nunca aceptó dinero. Mi papá y Lorena usaron sus influencias para amenazarla con la cárcel, acusándola de un robo que no cometió si no les entregaba a la bebé y desaparecía. Le hicieron creer que yo estaría mejor con ellos, que tendría un futuro brillante y que si ella intentaba acercarse, ellos usarían todo su poder para hundirla. Me dijeron que si intentaba verte, te harían la vida imposible, me dijo ella, sollozando. Pasé cada día de mi vida preguntándome si eras feliz, si te querían. Pensé que al menos tendrías el amor que yo no podía darte. La conté todo. Le conté el desprecio, la frialdad, cómo me hicieron sentir que yo era el problema. Ver su cara de dolor me hizo entender que la verdadera familia no tiene nada que ver con la sangre, sino con quién está dispuesto a sacrificarse por ti. Ella fue una víctima, igual que yo, pero la historia no terminó ahí. Mi papá, el gran arquitecto, había estado desviando fondos de su empresa durante años para mantener ese estilo de vida y para pagar los silencios de mucha gente. Yo tenía los documentos de la caja fuerte, tenía las pruebas de las transferencias ilegales que Lorena mencionó sin querer sobre la cuenta en Suiza que ellos mismos usaban. No dudé ni un segundo, fui a la policía y entregué todo. La auditoría que siguió destruyó la carrera de mi papá en cuestión de días. Su nombre salió en todos los periódicos, pero esta vez no por sus edificios, sino por fraude y lavado de dinero. Mi mamá perdió la casa, el estatus y el respeto de todos sus amigos del club. Julián, el hijo perfecto, tuvo que vender su departamento y su auto de lujo para pagar los abogados de mi papá, aunque al final no sirvió de nada porque mi papá terminó en prisión. Hoy vivo lejos de esa ciudad. Me cambié el apellido y empecé de cero. Mi mamá biológica y yo estamos reconstruyendo una relación poco a poco, sin presiones. A veces la miro y me veo a mí misma, y por primera vez en mi vida no siento que soy un error. Entendí que ser la oveja negra era mi superpoder. Era lo que me mantenía fuera de su círculo de podredumbre y lo que me permitió destruirlos sin remordimiento. Ellos pensaron que podían comprar mi vida y luego tratarme como un estorbo. Pero se olvidaron de que hasta la oveja más mansa puede morder cuando descubre que el lobo siempre estuvo durmiendo en la habitación de al lado. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal y dale like al video. Aquí siempre cuento chismes, sin filtros y hasta el final.